Juan David Delgado Rosso es geógrafo y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue docente de Geografía Histórica de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente hace parte del Departamento de Geografía de la Universidad del Externado. Se escoge este trabajo porque propone dar cuenta de las múltiples formas en que la geografía histórica ha abordado la noción del paisaje, centrándose en el análisis e interpretación de documentos escritos e iconográficos relativos a la sabana de Bogotá de finales del siglo XIX, reflexionando en torno a la manera en que las ideas y las representaciones del paisaje develan los significados, los símbolos y los usos políticos que individuos y grupos sociales hicieron del paisaje de la sabana en dicho periodo. Si bien el documento no tiene una pregunta explícita de investigación, se da a entender que lo que se pretende responder es cómo y por qué los grupos sociales cargan el espacio con significados e ideologías, y a través de qué parámetros, gustos o sesgos culturales lo simbolizan y lo representan. Lo que se lleva a preguntar es el paisaje, como imagen, susceptible de ser estudiado como documento histórico. Analizar e interpretar a la luz del andamiaje teórico y de la contextualización geohistórica la noción de paisaje desde las representaciones del paisaje que se produjeron sobre la sabana de Bogotá. Indagar acerca de los contenidos simbólicos y los significados culturales insertos en el paisaje. Ilustrar la manera en que el concepto del paisaje ha sido utilizado por individuos o grupos sociales para reproducir, legitimar o subvertir representaciones, discursos e ideologías. Mostrar cómo la idea y las representaciones del paisaje de la sabana de la época contribuyeron al reforzamiento y al establecimiento de un orden social a partir de la presentación y legitimación de un orden estético y ambiental particular. Aborda en términos históricos el proceso de construcción social del paisaje, centrándose en el análisis e interpretación de documentos escritos e iconográficos relativos a la sabana de Bogotá de finales del siglo XIX. A partir de estas fuentes, a lo largo del trabajo, se tratan de develar los significados, los símbolos y los usos políticos que individuos y grupos sociales hicieron del paisaje de la sabana en dicho periodo. En el proceso de construcción social del paisaje, dos hipótesis mueven este trabajo. La primera hace referencia a la construcción para esa época de una imagen particular de la sabana de Bogotá, la cual toma forma gracias a discursos o representaciones del paisaje sabanero que se producen desde la literatura, la prensa y el arte. Estos discursos presentan a la sabana como un espacio producido por una élite, donde se resaltan las similitudes paisajísticas y ecológicas relacionadas al clima y la vegetación, los que se constituyeron en la base para hacer de la sabana un paisaje europeizado. Aquí la ganadería fue el actor principal de este proceso, pues en torno a esta actividad se llevó a cabo la mayor transformación ecológica y estética del paisaje. Por la ganadería fue que se construyó un discurso que pretendía modernizar el campo sabanero a través de la importación de técnicas productivas, animales y plantas provenientes de países como Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania. Es así como la segunda mitad del siglo XIX fue testigo de una nueva oleada de introducciones de plantas, animales y formas de producción europeas que transformaron ecológica y paisajísticamente los lugares que en cierta medida reproducían
condiciones climáticas análogas a las europeas como la sabana de Bogotá, lo cual puede verse como una nueva faceta de la presencia colonial en estas tierras. La segunda hipótesis de la cual parte este trabajo considera que dichos discursos, producidos principalmente por una élite asentada en Bogotá, construyen e imponen durante este periodo un orden del paisaje, un modo de ver la sabana funcional al propósito de legitimar, naturalizar y eternizar sus intereses, que para dicho momento se encontraban fuertemente fundados en la posesión de la tierra y en el tipo de uso que se le daba. Por tanto, las representaciones textuales e iconográficas del paisaje de la sabana promueven un orden estético que a la vez es ambiental, social, económico y político, el cual legitimaría el monopolio por parte de una clase social de la tierra y los demás recursos naturales de la sabana de la época. El andamiaje teórico que sustenta esto es el concepto del paisaje, visto desde la geografía histórica y cultural de los últimos 30 años, producida principalmente por autores británicos y norteamericanos. A partir de dicha exploración, la geografía histórica pretende resaltar el hecho de que el espacio no solo es un telón de fondo en el cual se desarrollan los hechos históricos, sino que es un factor que interactúa activamente con estos, influenciándolos algunas veces en tal grado que es posible considerar la idea de un pasado geográfico. Desde esta perspectiva, producto de acercar la geografía a la historia y viceversa, la idea del paisaje se ha caracterizado por mostrar un gran dinamismo y variedad en cuanto a su significado, cuestión que el autor ilustra a través de la identificación de diferentes tendencias y transformaciones en la manera en que se ha visto y aplicado dicho concepto, principalmente desde la geografía cultural e histórica. Es así como se distingue, de acuerdo al autor, tres formas que responden al tipo de geografía que se ha venido realizando en torno al origen y evolución del concepto del paisaje. El primer discurso es desde la geografía histórica tradicional con representantes como Vidal de Blanche y Karl Sauer. Se analiza las descripciones de la sabana de Bogotá realizadas en la época por bogotanos o viajeros foráneos. Aquí se resalta el enfoque climista y europeizante muy propio del determinismo ambiental, que se manifiesta en descripciones desde un punto de vista morfológico apoyadas por la geografía física, que busca dar cuenta de los cambios materiales ocurridos principalmente en la vegetación, haciendo mayor énfasis en la forma y no en la transformación por prácticas culturales de los elementos naturales de la superficie terrestre. Se prioriza en su forma de análisis del espacio el sentido de la vista. Son consideradas aquí como representaciones textuales del paisaje. La segunda representación discursiva tiene que ver con lo que se manifestaba en la prensa agrícola de finales del siglo XIX en torno a la sabana. Aquí, más allá de las analogías entre el clima, la vegetación o la fauna sabanera y europea, se abogaba por la modernización del campo a partir de la introducción de animales, plantas y sobre todo técnicas productivas del viejo continente. Esto tiene semejanza con instaurar una forma moderna y positivista de ver la geografía afín con la revolución cuantitativa de la geografía angloamericana, lo que, desde la perspectiva de la geografía histórica y particularmente del paisaje, puede decirse que fue un momento de crisis para entender y analizar las configuraciones espaciales del presente y el pasado, pues se pretendió trabajar desde un enfoque científico
e hipotético deductivo. En ese sentido, se rechaza la historicidad de los procesos geográficos y así también el uso del término del paisaje. El tercer discurso analizado se remite al plano de la imagen y de lo pictórico. Aquí se analizan elementos producidos por un movimiento artístico denominado la Escuela de la Sabana, el cual se dedicó a representar pictóricamente este hermoso y particular espacio de la geografía colombiana en la década de finales del siglo XIX. Desde la geografía histórica, los últimos años se ha visto cómo la imagen ha hallado un lugar de importancia dentro del creciente universo de vestigios, rastros y huellas que pueden ser considerados como documentos históricos y geográficos, dada la gran importancia y masificación que la imagen ha cobrado en las sociedades modernas. Estas representaciones difundían un determinado orden social, económico y político, el cual era también espacial y ambiental. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el paisaje es un proceso y que tiene una clara dimensión diacrónica que cambia a medida que se transforman los usos del suelo y las estructuras técnico-productivas. Por lo que reivindicar las formas de tenencia y uso de la tierra en la sabana de Bogotá como producto cultural y sistema de significados desde los imaginarios geográficos, estéticos y las mentalidades en torno a la naturaleza implica la conjugación en el espacio-tiempo de aspectos materiales e ideales que han sido resultado de desiguales condiciones naturales, pero también de las distintas adaptaciones humanas en un determinado contexto histórico y geográfico. Para entender la historia del paisaje de la sabana de Bogotá se debe apelar al entendimiento de su complejo marco geohistórico, el cual alberga todo un legado de historia natural y humana que no se debe eludir y cuyas herencias caracterizan en buena medida los paisajes culturales del presente. Por tanto, el paisaje cultural de la sabana cambia y ha cambiado muchas veces en el transcurso de su historia, evidenciando que no es solo un paisaje, sino que ha sido innumerables paisajes. El documento rescata elementos muy importantes para abordar y entender la transformación del concepto del paisaje desde un contexto histórico. Sin embargo, cabe la pregunta de si es el paisaje como imagen susceptible de ser estudiado como documento histórico. Desde la geografía histórica, la respuesta parece ser afirmativa, dado que geográficamente la idea del paisaje es la expresión más significativa del intento histórico de reunir imagen visual y mundo material, y es en gran medida el resultado de dicho proceso. Para autores como Cosgrove, el paisaje es una imagen cultural, una forma pictórica de representar, estructurar y simbolizar el entorno.